Bienvenidos a este nuevo video de Sociología Criminal para criminólogas y criminólogos. Mi nombre es Alejandra Orozco y les acompañaré en este nuevo video. Recordando, pues en criminología no trabajamos con delitos, sino con lo antisocial. No trabajamos con lo que está encuadrado en un código penal, sino en general con aquello que va en contra del bien común, ¿no? Para poder abordar lo antisocial necesitamos ciertas herramientas, sobre todo teórico-metodológicas conceptuales. Y bueno, pues la sociología nos ayuda, las teorías que vienen de la sociología criminal sobre todo, nos ayudan porque se terminan convirtiendo en herramientas que nos ayudan a explicar el mundo, nos brindan ese lenguaje que necesitamos para explicar lo que estamos viendo. Existen diversas corrientes teóricas, funcionalistas, interaccionistas, conflictualistas y teorías del control, que son las que abordamos en esta serie, y en esta ocasión veremos una más de las teorías del control. Sobre las teorías del control vimos tres posturas distintas: la teoría de las actividades delictivas o de los vínculos sociales de Travis Hirschi, y en este video veremos el realismo de derecha. Recordemos que las teorías del control nos hablan sobre el desequilibrio entre el impulso de cometer el delito y los mecanismos de control que lo impiden, ya sean sociales o físicos. En el realismo de derecha se tocan a dos grandes personajes de la política que hicieron mancuerna en la época de los 70. Estos personajes pues fueron sus gobernantes, la primera ministra Margaret Thatcher y Ronald Reagan en Estados Unidos, ¿no? Ellos realizaron una enérgica aplicación en sus países de la ley y el orden frente a la delincuencia. Tomaron esta postura de tolerancia cero. ¿Cuáles son las causas de la criminalidad desde el realismo de derecha? Lo primero es la degeneración moral, la dependencia de un Estado benefactor, la decadencia de las responsabilidades individuales, una educación permisiva, la fractura de la familia nuclear, la fractura de las comunidades y la erosión de los valores tradicionales. ¿Qué estamos entendiendo con esto? Cuando hablamos de realismo de derecha, estamos asumiendo o estamos entendiendo una postura conservadora. Cuando hablamos de degeneración moral, de decadencia, estamos hablando sobre todo como de exaltar la cuestión individual, de la disciplina, de los valores, pero los valores entendiendo desde una perspectiva tradicional, los valores que comúnmente se, se exaltan, ¿no? Hablamos, por ejemplo, de la honestidad, la responsabilidad, la puntualidad, ¿no? Como esos son los valores, o esos son por ejemplo, las cualidades que te hacen un buen trabajador, las cualidades que te hacen un buen hijo, una buena hija. Y no se toman en cuenta otras cuestiones, ¿no? A lo mejor como la solidaridad, la empatía, que también son importantes. Se critica entonces la dependencia del Estado benefactor. De pronto vemos todavía, 2022 en México, personas que dicen es que el pobre es pobre porque quiere. Entonces el gobierno no tiene por qué estar manteniendo a los inútiles, el gobierno no tiene por qué estar dando becas, el gobierno no tendría por qué estar haciendo esto, el gobierno debería estar apoyando a los empresarios, a la clase productiva, etcétera, etcétera, ¿no? Es como esta crítica. La decadencia de las responsabilidades individuales es las personas no hacen lo que les corresponde en rol y fin, por ejemplo. La educación permisiva en los 70, pues bueno, todavía existía a lo mejor. Si en 2022 existe con mayor razón en los años 70 esta idea de que una nalgada a tiempo frena, etcétera, 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 ¿no? Lo cierto es que la educación permisiva como tal, porque hay educaciones distintas, educaciones a lo mejor crianzas positivas, la educación permisiva tiende a ir más bien relacionada con el poco interés o la poca atención de los padres a los hijos. Digo, podría ser la fractura de la familia nuclear, es como este apego de modelo tradicional de familia. Ya lo hemos mencionado en diversas ocasiones, la familia tiende a surgir de una u otra forma. Cuando se habla de sociología criminal, finalmente la familia es la base, es de donde todos emergemos de algún modo.
Cuando se fractura esta familia nuclear, por ejemplo, cuando la mamá ya se va a trabajar, entonces quién cuida a los hijos, etcétera, etcétera, ¿no? Eh, Comienzan a emerger cada vez más familias monoparentales, la fractura de las comunidades, ya nadie conoce a sus vecinos, dejan de existir como los barrios, las zonas, porque los tiempos van cambiando, los horarios de las personas van cambiando, la cultura del miedo se va apoderando de todos y con la erosión de los valores tradicionales, pues repito lo que se entiende como en estas hegemonías. En algunos casos incluso se ha entendido la perspectiva de género como esto, como la erosión de los valores tradicionales. Se ve como si la perspectiva de género o el enfoque de género quisiera acabar con la familia nuclear, acabar con la comunidad, acabar con etcétera, etcétera, ¿no? O sea, como si el demonio de la época moderna fuera la perspectiva de género. Eh, Desde esta postura se remarca que la desviación es una patología individual. O sea, regresamos. Es una cuestión de tú no haces lo que te corresponde como persona. O sea, si estás pobre, si hay carencias, si hay crisis, bueno, lo que te toca es trabajarle duro y afrontarlo. Y si no lo haces, entonces pues eres débil, eres desobligado, eres irresponsable, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, no se responsabiliza al Estado, ¿no? Por eso hicieron tan buena mancuerna Ronald Reagan y Margaret Thatcher, porque era como esto es, ¿no? La familia es la base, la familia le toca, el individuo se responsabiliza y el Estado, bueno, el Estado se encarga de otras cosas, pero no es responsable directo de la criminalidad. Las personas delinquen desde el realismo de derecha porque se dejan guiar por comportamientos anárquicos, libremente decididos y cometidos por el egoísmo personal, la falta de autocontrol y la moralidad. O sea, si delinques es porque eres un inmoral, porque no tienes control de impulsos, porque eres un egoísta. Y a mí no me hables de que hay crisis en el país, a mí no me hables del desempleo, no me hables de esas cosas, no. Entonces se da pues este fuerte movimiento anarquista, sobre todo en Reino Unido. La imagen por ahí nos habla como de la banda de rock Sex Pistols, ¿no? Este disco se llamaba así, ¿no? Anarchy in the UK. De movimientos punks, etcétera, etcétera, ¿no? Criticaban fuertemente al gobierno y estas políticas represivas, entonces eh, desde lo institucional y desde lo monárquico, pues la postura era esta, ¿no? Esto es lo correcto, si tú no lo haces, bueno, tú decides libremente no hacer lo correcto, porque todos sabemos lo que es lo correcto, porque hay una forma correcta de hacer las cosas y es esta, la tradicional, la que siempre ha sido, la que es. Los realistas no aceptaban otros enfoques teóricos de delitos como aquellos relacionados con la criminalidad, con la pobreza, con las desigualdades de clase. Les digo, no aceptaban como esto, no era tan relevante, ¿no? Esta imagen ha sido muy criticada, que es una imagen de la reina Isabel dando un discurso acerca de la pobreza, ¿no? Sentada en un trono de oro, con la corona, etcétera, etcétera. Entonces, pues desde posturas menos conservadoras, o radicales, pues dicen esto es una incongruencia, ¿no? Los gobiernos conservadores, otra vez de Thatcher y Reagan, ampliaron los poderes policiales y la financiación para el sistema de justicia penal y cada vez se confió más en las penas largas de prisión como forma disuasoria más efectiva contra el crimen. Yo a nivel muy personal estoy como en contra de las penas largas. A mí de verdad me parte el corazón ver así a una chavita de 19 años, de 20 años, sentenciada a 50 años de prisión. O sea, claro que hay una responsabilidad, eh, claro que debe asumirse la responsabilidad cuando se transgreden las leyes, cuando se transgreden los derechos y la integridad de los otros. Estoy de acuerdo.
pero por ejemplo en los casos de delincuencia organizada, ¿no? Secuestro, que aquí en México no alcanzan libertad condicional, salidas anticipadas, no alcanzan ningún beneficio, ¿no? El delito de secuestro. Y ves una sentencia larga en una chavita. O sea, es absurdo, ¿no? Porque así a toda la banda se sentenció igual. Entonces se sentencia igual el que lleva un montón de secuestros que, que a la chava que va entrando, que no sabe ni qué, que seamos honestos, o sea, a los 18, 19 años, quién sabe qué está haciendo con su vida realmente, ¿no? No es una justificación, pero lo cierto es que tampoco las penas largas sirven para nada. Desde Vigilar y Castigar, Michel Foucault dice, o sea, las penas largas nunca han servido para disuadir a nadie, la gente sigue delinquiendo. Si las penas largas disuadieran a las personas, pues en los lugares donde hay pena de muerte nadie cometería ningún delito y sin embargo a la gente le vale. Porque la razón por la que se comete el delito pues es multifactorial. No, no es necesariamente como por transgredir, o sea, así como de, me porto mal porque me da la gana, ya, es lo que más me gusta en la vida. No, o sea, siempre es eh, multifactorial y hay que atenderse desde esa perspectiva, ¿no? Desde una perspectiva integral. El punto es que, bueno, esta era la postura de Reagan y de Thatcher, ampliaron los poderes policiales, o sea, y la financiación para el sistema de justicia penal. O sea, más recursos para los policías, más recursos para los juzgadores y penas más largas. O sea, como todo este aparato de justicia se refuerza y se endurece. O sea, es como esta cuestión de dureza, de solidez en su gobierno. Hablando de cuestiones un poquito más modernas, en Estados Unidos en los 90 se hablaba también de leyes más duras para los infractores habituales, que son ciertamente los habituales y las habituales son el dolor de cabeza, yo creo, de casi todos los criminólogos, o por lo menos de todos los que trabajamos en un centro penitenciario, siempre es como nuestro coco, ¿no? De qué vamos a hacer con esta personita, cómo podemos en realidad abordar este problema, este fenómeno, porque de pronto pues se mezclan un montón de cosas para que una persona llegue a ser habitual, ¿no? El inicio de sustancias a temprana edad, muchas veces vienen de familias disfuncionales, condiciones muy difíciles en la infancia, se refugian en pandillas, ya han robado, ya han matado, ya han hecho un montón de cosas para los 19, dices, pues ¿qué hacemos? Ciertamente las leyes más duras no son la solución, pero hasta el momento pues nadie la ha encontrado, ¿no? Y bueno, la tercera condena es más larga para mantener la sociedad a salvo. Y esto se aplicó no solo para, digamos, lo que consideraríamos personas como de alta peligrosidad. En Estados Unidos, estas jaulas que se ven en la imagen, por ejemplo, eran para migrantes, ¿no? Se tenía tanto a los migrantes como a los hijos de los migrantes en jaulas. Entonces dicen, bueno, ¿por qué las personas están en jaulas? Migrar es un derecho humano, ok, es ilegal, o sea, sí es ilegal, pero estás hablando de una persona que va una vez, va otra vez y va por tercera vez a un país, entonces vas a estar 20 años en la cárcel por cruzar una frontera de manera ilegal 3 veces, o sea, volvemos a lo mismo, no es que las personas no entiendan, es que están escapando de otras realidades, ¿no? De grupos de delincuencia organizada, de tráfico de personas, de pandillas, de pobreza, de desempleo, entonces están buscando una solución. Quizá no es la mejor, ciertamente no es la mejor entrar de forma ilegal a un país, pero estas personas, y que son muchas, sobre todo, o sea, las caravanas migrantes no nos dejan mentir, es lo que les parece mejor en el momento,
lo único que se les ocurre o lo que saben hacer. Y aquí hablamos, bueno, de Sudamérica, Estados Unidos, pero de África, Europa sucede lo mismo. Esto tiene referencia o digamos tiene base en eso que Enrico Ferri le llamaba los códigos de defensa social. O sea, vamos a, digamos que este concepto de defensa social deja como una carta abierta al Estado para que el Estado decida lo que considera que es peligroso. Entonces, en el caso de los migrantes latinoamericanos que van a Estados Unidos, pues se vuelven peligrosos, ¿no? Porque lo han dicho, o sea, lo han dicho abiertamente, ¿no? Es que ¿quiénes son los que vienen? O sea, los rateros, los violadores, o sea, no vienen profesionistas a trabajar acá, o sea, vienen como la escoria de la sociedad latinoamericana y quiere venir acá a robarnos y bla, 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 ¿no? Es pues es como triste, porque finalmente deja la puerta abierta para que por ahí se permeen el racismo, el clasismo, la xenofobia, y ese es como alguna crítica que se le hace a cada que se habla eh, de mantener a la sociedad a salvo. ¿A salvo de quién? Y bueno, otra cuestión, otra crítica que se le hace acá es que el tamaño de la población penal no tiene por qué ser un indicador adecuado del éxito de una política penitenciaria, ¿no? O sea, hay países nórdicos por ahí que dicen, no, pues no tenemos a quién meter a la cárcel, entonces pues ya la cerramos, la hicimos biblioteca, la hicimos museo. Y tenemos acá en Latinoamérica políticas eh, públicas que cada vez se van endureciendo más, políticas de seguridad pública que cada vez se endurecen más. Tenemos prisiones llenas de gente y bueno, pues, ¿qué nos está dando? ¿Indicadores de éxito en qué? ¿En tener a cada vez más gente encerrada? O sea, cuando tenemos una penal llena de gente que está ahí por robo y, o sea, el país está atravesando una crisis económica y hay desempleo, hay pandemia, entonces dices, bueno, no puedes perder de vista lo estructural. Yo en lo personal digo eso, no puedes perder de vista lo estructural. Finalmente, como es allí, es afuera. Hablando de lo penitenciario, como es ahí, como es adentro, es afuera, como ese principio el principio hologramático del que nos habla Edgar Morin, ¿no? O sea, lo pequeño contiene el todo, como un engramaje diminuto de lo que está sucediendo afuera. Y bueno, aquí hay unas frases de Margaret Thatcher que nos ejemplifican a mayor claridad de lo que lo pude haber hecho yo, su pensamiento. La primera es esta, ¿no? La libertad se destruirá a sí misma si no es ejercitada dentro de un marco moral de referencia, un cuerpo de creencias compartidas, algo de herencia espiritual transmitida a través de la iglesia, la familia y la escuela. Será como los valores que aquí en México pudiéramos atribuirle, por ejemplo, al Partido Acción Nacional, ¿no? A este partido político conservador. No existe la sociedad como tal, dice Margaret Thatcher. Hay hombres y mujeres como individuos y hay familias y ningún gobierno puede hacer nada si no es a través de las personas y las personas deben mirarse primero. O sea, si quieres que este país avance, pues empieza por avanzar tú. Tú, sí, tú. El que tu mamá te tiró en la basura a los 3 días, ajá, no estás muerto, ¿no? Y eres responsable de tu vida y de tus decisiones. No digo que alguien que su mamá tiró la basura no sea responsable de su vida y sus decisiones, pero sí creo que pues también es chamba del gobierno. O sea, sí creo que el gobierno no puede decir, aquí no hay sociedad. No, claro que hay sociedad, y hay sociedad civil, hay sociedad organizada, hay colectivos, hay colectivas. Y la otra, yo empecé en la vida con dos grandes ventajas, sin dinero y con buenos padres. Entonces dice ella, si yo pude, pues todos pueden, porque todos tienen las mismas oportunidades y las mismas capacidades que yo. No, no dice eso, pues, pero me refiero a que no porque tú iniciaste sin dinero y con buenos padres, quiere decir que todos los que empezaron sin dinero tienen buenos padres.
o como decir, ustedes empezaron sin dinero, con mayor razón. Finalmente, cada circunstancia es distinta. Ya decía Ortega y Gasset, ¿no? Si no la salvo a ella, no me salvo yo. Bueno, aquí hay imágenes que son como de revueltas y de protestas que existían en esta época de Margaret Thatcher, de su gobierno con mano firme y mano dura. Había huelgas, ¿no? Había mucho problema, mucho problema con la cuestión de los mineros y los recolectores de basura, como se veía en la imagen anterior. Entonces, bueno, básicamente este es el pensamiento del realismo derecho. Espero que este video les haya servido y muchísimas gracias.